problema de deficiencia, que venían entusiasmados porque habían oído hablar de que si un médico joven sabía mucho porque había estado en Alemania durante una serie de años y venía a ver si curaba el problema de su hijo con su deficiencia. Lógicamente me di cuenta que iban por un camino que no era el más adecuado, porque realmente el médico poco podía hacer por aquellos casos que me traían. Pero recogí la inquietud y recuerdo los nombres de los que en principio reuní en el despacho en una tarde de invierno. Estaba el señor Galván, estaba Osillos, estaba Albella, estaban unos cuantos, 7 u 8, con el mismo problema. Me costó convencerles que el problema no era médico, que el médico poco podía hacer allí en el sentido de lo que ellos pretendían, que era quitar la enfermedad, como es lógico. Y fuimos que lo importante es que hay un problema y hay que descubrirlo, porque el problema no estaba descubierto. La sociedad funcionaba con toda tranquilidad y nadie sabía que en Valladolid había en aquella época, llegamos a tener censados en las coronas 2.400 problemas de deficiencia, pero que estaban todos escondidos en sus casas, porque la familia prefería que los vecinos y los más allegados no se enteraran de que había un niño deficiente en la familia, porque esa era una tara que pesaba muy en contra de ellos. Para la vida normal, porque se consideraba que había una herencia e incluso hasta para colocar a las hijas. Veremos si se enteran de que esta tiene un hermano deficiente, a ver si después encuentra novio o no encuentra novio. Esto que ahora parece una cosa chusca, entonces era una realidad, pero tremendamente auténtica. La sociedad no conocía el problema, le tenía resuelto de tal forma que no tenía problema, todos funcionaban así, hasta que comenzaron a salir estos pobres padres que estaban copiando la angustia y la ansiedad del problema que tenían encima, con las noches enteras sin dormir y los días de vacaciones aguantando como podían el problema dentro de su casa. De aquellas reuniones no sabíamos lo que queríamos. Dijimos, pues hay que hacer algo. ¿Qué es lo que hay que hacer? No sabemos, pero hay que comenzar a hacer. Y entonces dijimos, si esto no se puede curar con una medicina, algo habrá que hacer. Mira, por lo menos sacarles de casa, por lo menos reunirles, por lo menos enseñarles por partes y hacer lo que buenamente se pueda. No sé qué, pero habrá que hacerlo. Ni que decir tiene que la prensa y algunos muy en particular, entonces éramos muy amigos de Loreto Martínez Duque, salíamos juntos, etcétera, etcétera, le planteé los asuntos y enseguida se puso en marcha el mecanismo y sin lugar a dudar los medios de comunicación nos ayudaron a difundir la idea de que había un problema. De aquellas primeras reuniones de padres surgió inmediatamente el montaje de un sitio que pudiesen ir a una aparente escuela. Comenzamos con todo aquello de Santa Cruz, Ruiz Hernández, después de visitas y visitas a todas las autoridades, comenzamos a intentar conseguir un local en el tercer piso de Calderón que se entraba por detrás, y todo aquello se fue desarrollando con la ayuda de los padres que emocionalmente estaban, como dicen ahora, con las pilas bien puestas, y que se iba donde había que ir, y recorrimos todas las autoridades. Íbamos a ver al gobernador. Lo curioso del caso es que nos recibían muy cariñosos, pero muy extrañados. ¿Estos qué quieren? Yo recuerdo una visita al gobernador de entonces, y dije, bueno, ¿y qué? Pues mire usted que tenemos este problema. Y dije, bueno, ¿y qué? Pues nada, pues bien. ¿Y qué quieren? Pues oiga, es que nos hace falta un local. ¿Y para qué quieren un local? Pues para montar una escuela, y si no para aprender, ¿para qué quieren una escuela? Y tal, bueno, era el contexto que entonces era real, funcionaba así. Visitas y visitas por todas partes, a todas las entidades, con muy pocas posibilidades de conseguir nada. A todo lo más nos ayudaron a conseguir un localito y tal, bueno. Y por ahí comenzamos.
tuvimos la suerte de tener un gran profesional en enseñanza, que era Salustiano y María José, que se volcaron y entregaron su vida por el problema de Astorga. Y desde entonces siguieron hasta que se han jubilado, hipotecados en ese mundo, y han sacado a poder. De aquello comenzamos ya, se formó la asociación, y comienzan a desarrollarse actividades. Y vimos que bueno, que sí, que la enseñanza estaba muy bien, pero bueno, y aquellos chicos que ya nos traían, que eran mayores, ¿qué hacemos con ellos? Si esto no se trata de enseñarles, habrá que enseñarles a trabajar. Decimos, pues una formación profesional, no profesional, no, una enseñanza laboral, efectivamente una enseñanza laboral, no una formación laboral, y se comenzaron a montar los primeros talleres para que allá en la Plaza de Santa Cruz, en fin, arrancó todo aquello. Se consiguió a la Diputación, después de múltiples visitas, qué sé yo la cantidad de visitas que hicimos al presidente, que nos recibía siempre con todo el cariño y todo el afecto, porque le pedíamos el centro de Viana, pero era un sanatorio antituberculoso que dependía en Madrid de no sé quién, del ministerio, de otro ministerio, viajes a Madrid, vueltas a la Diputación, hasta conseguir el ayuntamiento de Buecillo que nos pedía que si era de Viana. Unos líos impresionantes, una cantidad de horas, una cantidad de esfuerzos, idas y venidas, hasta que se consiguió el centro de Viana, que después había que adaptarlo. Se consiguió el centro de Viana, se comienza a funcionar, bueno, pero es que esto hay que centralizarlo. Y ya se consiguió montar el centro de diagnósticos ganaderos, donde había un equipo médico que recibía a todas las personas, les atendía, les clasificaba, un equipo psicológico que estudiaba las aptitudes, las cualidades, los coeficientes para hacer grupos, un equipo pedagógico con Salus y compañía y Teresa de Jesús, que se incorporó al grupo de una forma, la mujer de Manolo, un montón de gente que comenzó ya a funcionar. Vimos que el equipo médico bien, el equipo psicológico también, el equipo pedagógico también, el equipo laboral también, pero hacían falta más cosas, que se veían ya chicos mayores que se quedaban sin padres, con la residencial, cómo se atiende tal, el problema de la tutela, el problema, y comenzaron surgiendo problemas que íbamos atacándoles como podíamos, todo ello sin un céntimo. Surgió el problema que había grupos de parálisis cerebral y había que contar la parálisis cerebral. Lo que hicimos desde el centro de panaderos era clasificar las actividades. E hicimos 9 secciones distintas, al frente de cada cual había un padre y un equipo de padres con él, que eran los que se encargaban de desarrollar y fomentar cada grupo. Vimos que había que fomentar la prevención, porque lo que hacemos con ir entendiendo los 2.400 que figuraban en el censo que teníamos, si no hay prevención. Seguían incorporándose nuevos deficientes. Hablamos con los directores de las residencias, que entonces estaban incipientes allá por los años 60 y tantos, y decían, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Oigan, que es que la mayor parte de los casos tienen problemas de parto, que nacen con cortes, que tienen anoxias, falta de oxígeno al nacer. Esto hay que resolverlo. Y el concienciar a la gente nos costaba Dios y ayuda. Ginecólogos, médicos de asistencia primaria, había cantidad de mujeres que todavía dan la luz en sus casas, aquí falló en aquella época. Y lógicamente en la cantidad de deficientes consecuencias de problemas del parto intentaba resolverlo la sección de prevención y atención, el diagnóstico precoz, pero lo teníamos muy claro que había que hacer un montón de estudios analíticos, pero no teníamos ni un triste analizador, y la seguridad social no estaba dotada con los métodos que utilicían. Y ahí llevamos como podíamos sabiendo lo que había que hacer y haciendo lo que podíamos. Se fueron contando cosas, aquello tiro para adelante, y todo ello sin dinero, porque teníamos la cuota de los padres, algunas ayudas de amigos que te daban un poco de dinero para ir resolviendo la papeleta, y la gente trabajando más por el valor emocional y la entrega personal que por la ayuda económica que podíamos prestar. Hubo momentos críticos en que tuvimos que pedir préstamos con avales personales de los de la Junta, porque no había forma de conseguir dinero de las administraciones, que por otra parte estaban también con muy pocas dotaciones económicas para poder echarnos una mano. En fin, aquello fue saliendo adelante, y poco a poco se ha ido construyendo la base de todo aquello.
Lógicamente, el ver todo aquel panorama y ver esto de aquí ahora, pues da una satisfacción